Mario, como sacerdote tienes una postura ya respecto de esta problemática que se está viviendo en la sierra recientemente, las minas, los proyectos hidroeléctricos. ¿Hay una postura de la Iglesia Católica como tal todavía o están esperando a tener más información? ¿Cuál es tu postura personal? Bueno, exactamente. Mi postura personal es, después de que hemos escuchado a los que han investigado más, por ejemplo, nos preocupa que una hidroeléctrica quiera sepultar una zona arqueológica de la antigua ciudad que es muy famosísima, Matlantlán, donde estuvo Fray Andrés de Olmos. Entonces, es un lugar muy importante. Nos preocupa que eso, por ejemplo, no lo diga la empresa hidroeléctrica, ¿no? Sino hay información que me parece que ellos están ocultando con tal de llevar adelante pues su empresa. Y desafortunadamente, como lo dice la gente, pero ¿por qué quieren sepultar ese lugar donde empezó nuestro pueblo, donde están los edificios que ellos hicieron nuestros abuelos, en fin? Pero esa información, por ejemplo, la ocultan. Y a mí se me hace muy grave que así como esta, por decir un ejemplo, se oculte mucha información. Para nosotros es importante promocionar la información, ¿no? Digo, me baso en lo que digo Jesucristo. La verdad nos hará libres, así de sencillo. Entonces, como iglesia, o yo como sacerdote, yo estoy por la información, porque los pueblos sepan qué es lo que realmente se pretende. También las dos cosas, Sí, lo que ellos dicen, los beneficios, pero también todo lo que va a dañar al ecosistema, a las tradiciones, al estilo de vida de las gentes. Información, ¿cómo es posible llegar a una decisión colectiva bien tomada por la gente, tú, en la experiencia que tienes? Bueno, la gente aquí afortunadamente todavía tiene ese sentido comunitario. Todavía ellos se reúnen para tomar decisiones por barrios, por lo que antiguamente se decía el capuli, todavía lo conservan aquí los pueblos, y lo hacen también en base a su consejo de ancianos, a las personas a las que les piden consejo. Eso todavía existe. ¿Cuál debe ser el concepto de desarrollo de la sierra, de los pueblos indígenas? Para mí el concepto de desarrollo debe estar basado en lo que los pueblos, en la manera como los pueblos entienden la vida. Por decir, ellos entienden que sus casas deben de ser siempre abiertas, conectadas hacia las demás comunidades, unas casas donde ellos tienen contacto con la naturaleza, donde tienen sus animalitos, donde pueden sembrar alrededor las plantas que necesitan. Un concepto no agradable es que se les quiera a ellos y poner, por ejemplo, un tipo de casa donde ya no tienen esa vivencia comunitaria y sobre todo una vivencia ecológica, una vivencia donde ellos se relacionan no solamente con las personas, sino con los animales, con el río, con el viento. ¿Podrías traducirme lo que les dijiste en Totonaca primero, en náhuatl primero y en Totonaco después? Bueno, lo que yo afirmaba ahí es que nos preocupa, por lo que hemos escuchado, que la gente perciba que van a traer más enfermedad, más que cosas buenas, enfermedad, ¿no? Entonces le decía, bueno, pues hay razón. Si la preocupación de los pueblos cuando van a tener información, ellos ven que se va a enfermar sus personas, se va a enfermar la comunidad, se va a enfermar la tierra, se va a enfermar el agua, pues yo le digo, creo que está claro que no podemos nosotros estar por un proyecto que enferme. La postura de la Iglesia Católica como institución es la que tienes tú ahora. ¿Ya habría una postura así de la diócesis? Todavía no la hay porque, digamos, es nada más Mostla. Solamente estamos como todo en esa etapa de información, pero no existe todavía una postura oficial de la iglesia en todo eso. Desde la postura del párroco de Cuetzalan, ¿cómo ves el conjunto de la situación del conjunto de la sierra? Con la experiencia que tienes de largos años, ¿cuál crees que sea el porvenir ante estos conflictos, ante estos problemas de desarrollo? Bueno, pues a veces, desafortunadamente, nos preocupa mucho que en lugar de que avancemos a planificar la vida, a dignificarla, a acrecentar la vida desde lo identitario, desde lo propio, a veces los desarrollos que estamos viendo que están llegando quieren desconocer todos los valores, todos los saberes, toda la tecnología que todavía existe en los pueblos, que además están mostrándose que los únicos que tienen conciencia y capacidad para poder respetar al universo, respetar a la tierra, que esa es la viabilidad que tenemos los seres humanos. El día que nos pongamos contra la tierra y contra el agua,
pues finalmente nos vamos a enfermar. Son los pueblos indígenas y sí es preocupante que no, en ese sentido no se apunte o se pierdan a veces quienes deben de tomar decisiones que deberían más bien de, desde estos saberes, generar un desarrollo donde dan vida a los pueblos, pero también se beneficia el universo, las ciudades, todo, ¿no? ¿Qué opinión te merece entonces la actitud de las autoridades? ¿Ves que hay una contradicción entre lo que la autoridad federal, los gobiernos que no son de la sierra y que traen, finalmente son los que promueven estos proyectos y que contradicen un poco lo que estás diciendo, este espíritu de largo plazo de las comunidades? Bueno, es que no entendemos por qué el gobierno firma, por ejemplo, el convenio 169, donde está muy clarísimo que se instituye el derecho a la consulta, y derecho a la consulta quiere decir, bueno, que la gente en su lengua entienda qué está pasando, hacia dónde se les quiere llevar. Y para mí es preocupante que, por ejemplo, el gobierno firme eso, que tengamos incluso reformas aquí en México en ese sentido de reconocimiento a que existen los pueblos indígenas, y después que no pase nada en los mecanismos, que no haya esa voluntad de ejecutar, por ejemplo, el derecho a la consulta. No, ahí es donde dice uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por último, ¿tú has tenido contacto con las empresas? ¿Se han buscado como sacerdote, como líder de una comunidad católica? No nos han buscado, desde luego no. Bueno, hasta donde yo sé, no, al menos a mí no. Pero claro, nuestra posición ahí sería pedirles a ellos pues, que tendrían que modificar, me parece, muchos de sus proyectos, ¿no? Porque no vemos, hasta donde hemos escuchado y investigado, no vemos que estén basados justamente en proyectos que respeten el ecosistema, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Mario, por estas palabras.